Hola y bienvenidos. Somos el equipo 5, presentando el tema de pseudocódigos. Nuestros integrantes son Morales Alanís, Héctor Javier, Herrera García, Víctor Hugo, Monarres Cruz, Circe Leonarda, Cifuentes Rosales, Humberto y González Valdés, Luis Gerardo. Como se puede apreciar, en nuestro índice tenemos acomodado por orden lógico los temas que veremos a continuación. Iniciando primero por la definición de pseudocódigo, términos asociados, en qué consiste, qué componentes, elementos, instrucciones, comando y etc. Explicación e ilustración a detalle de estos, ventajas y desventajas, 2 ejemplos de algoritmos y diferencia entre pseudocódigos. Y esperamos de antemano que disfruten de este video. Espero que sea de su agrado. ¿Qué es un pseudocódigo? Se denomina como pseudocódigo a un método usado para visualizar la solución de un algoritmo de manera detallada. El pseudocódigo es la manera relativamente sencilla de expresar los distintos pasos que debe realizar un programa hasta alcanzar su objetivo, sin tener que ejemplificar el mismo y tener que desarrollarlo en un lenguaje de programación específico, con lo cual estaríamos limitando el diseño a las características propias del lenguaje de programación utilizado, el cual utiliza las convenciones estructurales de un lenguaje de programación verdadero, pero que a su vez es independiente de cualquiera de ellos. Esto, dicho de otro modo, un pseudocódigo es la manera de interpretar un lenguaje para que el programa que utilizas, en este caso el computador, pueda leer bien y estructurar lo que tú dices. Se podría también describir como un pseudocódigo a una instrucción detallada de algo, que debe tener un inicio, un fin, un desarrollo, una conclusión, y ser totalmente específica dentro del lenguaje del mismo. ¿En qué consiste el pseudocódigo? El pseudocódigo, al ser un híbrido entre el lenguaje natural y el código de programación, debe de seguir ciertos lineamientos para poder ser considerado pseudocódigo y por tanto cumplir con su función. Los parámetros son estructura sencilla y detallada, manejo de estructuras básicas de control, implementación de datos básicos numerológico y caracteres, y estructura de datos. Diferencia entre pseudocódigos. Como hemos observado, dependiendo del programa es diferente el modo en el que se estructura el pseudocódigo de cada uno. No es el mismo lenguaje de programación entre diferentes programas. Una de las diferencias más notables es entre Python, PSaint o C#. A pesar que están diseñadas para la misma finalidad, estas llevan estructuras diferentes entre sí. Como podemos ver, a pesar de que ambas tienen inicio y fin, estas mismas llevan diferente tipo de funciones. Y cuando ya empieces a programar, ya empiezas a notar diferencias entre esos programas, notas que los mismos comandos, a pesar que sirven para lo mismo, de detallar un algoritmo, de detallar una variable, de establecer una función matemática, estas no siempre van a tener el mismo nombre. Estas no van a ser a veces el mismo orden, o se van a tener diferencias en cómo se representan. Sin embargo, siguen teniendo la misma funcionalidad: declarar y convertir, o ejecutar, dicho de otro modo. ¿En qué consiste el pseudocódigo? El pseudocódigo, al ser un híbrido entre el lenguaje natural y el código de programación, debe de seguir ciertos lineamientos para poder ser considerado como un lenguaje y, por tanto, cumplir con su función. Los parámetros son: número 1, estructura sencilla y detallada. Número 2, manejo de estructuras básicas de control. Número 3, implementación de datos básicos como los numéricos, lógicos y los caracteres. Número 4, estructuras de datos. Tipos de datos. Dato tipo entero, números entero, negativos y positivos. En este tipo de datos solo se podrán encontrar los números sin punto decimal. Tipo de dato real, números con punto decimal, negativos y positivos. En este tipo se encontrarán los números con punto decimal.
Dato tipo carácter, letras, números o caracteres especiales. Cabe recalcar que si inicializamos una variable que pertenece a este tipo de datos, no se podrán realizar operaciones matemáticas. En este tipo de datos acepta todos los tipos de datos. Tipo de dato lógico, valores booleanos de falso y verdadero. En este tipo de datos se pueden tomar como verdadero y falso, o con un 1 para verdadero y con un 0 para falso. Variables y constantes. Una variable en un algoritmo computacional es una posición de la memoria donde se puede almacenar información. En un algoritmo o un programa se hace referencia a una variable mediante un identificador. Un identificador debe comenzar con letras y puede contener solo letras, números y el guión bajo. No puede contener ni espacios, ni operadores, ni coincidir con una palabra reservada o función del lenguaje. Tampoco puede empezar con un número, siempre debe comenzar con solo letras. En la mayoría de los lenguajes reales, los nombres de variables no pueden contener acentos, ni diéresis, ni ñes. En PCInt esto se permite, dependiendo del perfil del lenguaje seleccionado. En PCI, las variables tienen un tipo de datos asociados, por lo que durante la ejecución del algoritmo, una variable deberá guardar datos siempre del mismo tipo. Por ejemplo, si una variable se utiliza para guardar números, no puede utilizarse luego para guardar texto. Estos valores de datos que guardan las variables se les asigna al momento de declararlas. En cambio, una constante representa un valor o un dato almacenado en la memoria que no puede cambiar durante la ejecución de un programa. Su valor seguirá siendo el mismo y se declara de la misma manera que las variables. Operadores. En este pseudo lenguaje, que es PCInt, disponemos de un conjunto básico de operadores que pueden ser utilizados para la construcción de expresiones más o menos complejas. En el siguiente cuadro que vemos a continuación, se muestran junto con su significado y un pequeño ejemplo. En este cuadro podemos encontrar operadores de tres tipos: relacionales, lógicos y algebraicos. Los relacionales, pues como su nombre lo indica, se relacionarán con los lógicos y algebraicos para poder hacer funciones más complejas. Tenemos operadores tanto como mayor que, menor que, igual que, menor o igual que, mayor o igual que, y distinto que, los cuales nos ayudarán a la hora de formular, pues, comparaciones. En los lógicos tenemos la conjunción, la disconjunción y la negación, que esto en otros lenguajes se les conocería como el AND, OR o NOT. Y tenemos los algebraicos, que son los símbolos que utilizamos normalmente para hacer cosas como las sumas, las restas, las multiplicaciones, las divisiones, las potencias. En otras palabras, los relacionales nos ayudan a poder comparar entre dos cantidades. Tenemos el ejemplo de mayor que, en la cual en el ejemplo compara el 3 con el 2. Está comparando si el 3 es mayor que el 2, los cuales nos ayudarán en los lógicos para poder, pues, tomar decisiones. Los lógicos se centran en la toma de decisiones para ir por diferentes caminos si se cumplen las condiciones que ellos están diciendo. En el caso de la conjunción, podemos ver en nuestro ejemplo que nos da dos condiciones: si el 7 es mayor que el 4 y el 2 es igual al 1. Con que uno de estos sea falso, nos dará un resultado falso. En el caso de los algebraicos, estos nos ayudarán con la suma y resta de operaciones. En estos, pues, se utilizarán los símbolos para llevar a cabo las cosas que necesitamos, o las operaciones que necesitamos. El ejemplo en la multiplicación: para poder sacar el área, tenemos que multiplicar la base por la altura, lo cual nos dará ese resultado. Y así es como funcionan estos operadores. Ayudan a que nuestro programa pueda tomar decisiones y
y pueda llevar a cabo operaciones. Ahora vamos a ver algunas de las instrucciones. Sí, entonces, si no. En esta secuencia de instrucciones de la instrucción sí, entonces, si no, depende del valor de una condición lógica. Al ejecutarse esa instrucción, se evalúa la condición, y si se ejecutan las instrucciones que correspondan. Las instrucciones que le siguen al entonces sí, si la condición es verdadera, o las instrucciones que le siguen al si no, si la condición es falsa. La condición debe ser una expresión lógica, que al ser evaluada retorna en verdadero o falso. En otras palabras, el sí, entonces si no, nos sirve para poder hacer un comando de comparación, para darle un camino a nuestro algoritmo. En este se compara la condición. Si éste se llega a cumplir, entonces dará la respuesta que está relacionada con el sí. Si la condición que hay no se cumple, entonces nos dará un falso, lo cual dirigirá nuestro algoritmo hacia la opción de si no. Ahora veremos las funciones. Las funciones en el pseudocódigo se utilizan de forma similar a otros lenguajes. Se coloca su nombre seguido los argumentos para la misma, encerrados entre paréntesis. Por ejemplo, en el caso de la raíz, este se escribiría de la manera siguiente: rc y entre paréntesis lo que se vaya a sacar la raíz. Se pueden utilizar dentro de cualquier expresión, y cuando se evalúe la misma, se reemplazará por el resultado correspondiente. Actualmente todas las funciones disponibles son matemáticas, es decir, que devolverán un resultado de tipo numérico, y reciben un solo parámetro de tipo numérico. En el siguiente cuadro que está aquí al lado, podemos ver todas estas funciones que tenemos en el PCInt. Estas podrían llegar a variar dependiendo del lenguaje que estamos utilizando. Todas estas funciones que vemos en este cuadro nos ayudan a poder realizar operaciones algebraicas más complejas. Como estábamos poniendo en el ejemplo de la raíz, todo lo que pongamos en este paréntesis será sacado una raíz. Al igual podemos ver otras operaciones más complejas aquí adentro de las funciones. Por ejemplo, la función seno, coseno, tangente, arcoseno, arcotangente, entre otros, los cuales nos ayudan, pues como había dicho, para estas operaciones más complejas. Y podemos utilizarlas dependiendo de cuáles necesitemos. Según. La secuencia de instrucciones ejecutada por una instrucción, según, depende del valor de una variable numérica. Esta instrucción permite ejecutar opcionalmente varias acciones posibles, dependiendo del valor almacenado en una variable de tipo numérico. Al ejecutarse, se evalúa el contenido de la variable y se ejecuta la secuencia de instrucciones asociadas con dicho valor. En esta instrucción podemos ver que tenemos diferentes tipos de opciones que dependerá el camino que tome por medio de la variable que estará en la parte de según. Si esta variable coincide con alguno de los números en cada una de las instrucciones, entonces tomará ese camino específico. También a esta variable se le puede agregar la opción que sería de otro modo, en el cual si no se cumple ninguna de las variables o de los números que tiene, pues dará una respuesta diferente. Asignación. La instrucción de asignación permite almacenar un valor en una variable. Es variable, la flechita, expresión. Al ejecutarse la asignación, primero se evalúa la expresión de la derecha y luego se asigna el resultado a la variable de la izquierda. El tipo de la variable y el de la expresión deben coincidir. Esa instrucción nos servirá al momento de hacer una operación matemática, ya que en la parte de la izquierda se pondrá la expresión, en este caso sería una operación, o también se podría utilizar para incrementar el valor de la variable. Y todo esto saldrá en una nueva variable que estará asignada a la variable de la izquierda. Leer.
La instrucción leer permite ingresar información desde el ambiente. Esta instrucción lee n valores desde el ambiente, en este caso el teclado, y los asigna a las n variables mencionadas. Pueden incluirse una o más variables, por lo tanto el comando leerá uno o más valores. Esta instrucción servirá a la hora de ingresar los datos que el algoritmo necesite. Escribir. La instrucción escribir permite mostrar valores al ambiente. Esa instrucción imprime al ambiente, en este caso a la pantalla, los valores obtenidos de evaluar en expresiones. Dado que puede incluir una o más expresiones, mostrará uno o más valores. Esa instrucción nos permitirá imprimir mensajes en la pantalla y las variables que se necesiten mostrar. Dimensionamiento. La instrucción dimensión permite definir un arreglo indicando sus dimensiones. Esa instrucción define un arreglo con el nombre indicado en identificador y n dimensiones. Los n parámetros indican la cantidad de dimensiones y el valor máximo de cada una de ellas. La cantidad de dimensiones puede ser una o más, y la cantidad de elementos debe ser una expresión numérica positiva. Se puede definir más de un arreglo en una misma instrucción, separándolos con una coma. Con esta instrucción nos permitirá definir el número de datos que se utilizarán en el arreglo. Mientras. La instrucción mientras ejecuta una secuencia de instrucciones mientras una condición sea verdadera. La condición es evaluada. Si la condición resulta verdadera, se ejecuta una vez la secuencia de instrucciones que forman el cuerpo del ciclo. Al finalizar la ejecución del cuerpo del ciclo, se vuelve a evaluar la condición. Y si es verdadera, la ejecución se repite. Esos pasos se repiten mientras la condición sea verdadera. Una forma de ver esa instrucción es que el algoritmo primero piensa lo que hará y si todas las condiciones se cumplen, realizará la acción que en este caso son las instrucciones. Repetir. La instrucción repetir hasta que ejecuta una secuencia de instrucciones hasta que la condición sea verdadera. La secuencia de instrucciones que forma el cuerpo del ciclo se ejecuta una vez y luego se evalúa la condición. Si la condición es falsa, el cuerpo del ciclo se ejecuta nuevamente y vuelve a evaluar la condición. Esto se repite hasta que la condición sea verdadera. Esa instrucción hace que el algoritmo primero haga las acciones y después piense si se cumplen las condiciones para volver a hacer las acciones. Es una forma en la que se podría ver esta instrucción. Para. La instrucción para ejecuta una secuencia de instrucciones, un número determinado de veces. Al ingresar el bloque, la variable recibe el valor inicial y se ejecuta la secuencia de instrucciones que forma el cuerpo del ciclo. Luego, se incrementa la variable en paso unidades y se evalúa si el valor almacenado en variable superó al valor final. Esta instrucción hace que la variable que tiene un valor inicial llegue hasta un determinado valor, con un aumento de pasos que a la hora de escribir la instrucción se puede saltar esta parte y lo tomará el aumento con el valor de 1. Esto se puede relacionar con una carrera de autos que se empieza en un punto inicial y se debe llegar hasta la meta y se tiene que realizar con pasos constantes, que en este caso sería una velocidad constante. Borrar pantalla. La instrucción borrar pantalla o limpiar pantalla permite, como su nombre lo indica, borrar la pantalla y colocar el cursor en la esquina superior izquierda. Esta instrucción nos sirve para limpiar la pantalla después de que el algoritmo termine su función. Esperar tecla. Esta instrucción esperar tecla detiene su algoritmo hasta que el usuario presione una tecla cualquiera de su teclado. Esta instrucción nos servirá para detener el algoritmo hasta que nosotros queramos que avance pulsando una tecla. Esperar. La instrucción esperar también puede utilizarse para pausar el algoritmo durante un intervalo de tiempo predefinido, indicando a continuación de la palabra clave la longitud y unidad de dicho intervalo. Las unidades válidas son segundos y milisegundos. Ventajas. Permite la transición de la idea y estructuras contenidas en su interior.
pueden ser trasladadas a otros lenguajes de programación mucho más complejos y estructurados de manera mucho más sencilla y entendible. A la hora de crear un algoritmo en pseudocódigo tiene una dificultad menor que si se hiciera en un lenguaje de programación, ya que no se estaría tan enfocado a seguir la estructura del lenguaje, sino en estructurar las ideas, y a la hora de que esas se trasladen a un lenguaje de programación se hará con más facilidad, ya que se tendría la estructura hecha. La curva de aprendizaje del pseudocódigo es baja, por lo que facilitan enormemente el aprendizaje de la programación y la iniciación a lenguajes de programación más avanzados y complejos. Este punto trata de que no se necesita tener conocimientos avanzados sobre los lenguajes de programación, ya que están hechos en lenguaje natural. Facilita la escritura final en el lenguaje elegido en mejores condiciones, ya que nos es mucho mejor a la hora de encontrar problemas y errores. Todo lo que se traduce en un desarrollo de software más compacto, limpio y eficaz. En ese punto se habló de que a la hora de trasladarlos a un lenguaje de programación se podrían detectar errores más fácilmente. Si el pseudocódigo contiene demasiadas condiciones anidadas, puede ser difícil de entender, ya que existe una total libertad a la hora de escribirlo. No todos seguirán las mismas reglas, ya que no está estandarizado. Incapacidad para mostrar lógica. El pseudocódigo tiende a hacer un mayor énfasis en los detalles, lo que limita su perspectiva sobre el panorama general. El pseudocódigo no puede mostrar los flujos lógicos como lo hace un diagrama de flujo u otras herramientas de modelado. Los modelos en pseudocódigo son muy orientados a los detalles, lo que requiere práctica y una gran concentración. Para poder comprender la lógica en un pseudocódigo se necesita prestar atención, ya que no muestra de una manera fácil la lógica como lo hacen los diagramas de flujo, ya que estos proporcionan una vista más clara de la lógica, mientras que los pseudocódigos se centran en los detalles. Desventajas. Falta de normas. El pseudocódigo tiene una naturaleza no estructurada, con pocas reglas, por lo que es difícil estandarizar. En pocas palabras, es posible que un programador no pueda ver la lógica detrás de lo que alguien más ha escrito y rechazarlo. La lógica del analista al escribir las instrucciones puede no ser considerada como lógica por el programador. Ahora veamos dos ejemplos de algoritmos en pseudocódigo. En el primero nos encontramos con un algoritmo para sacar el promedio de 4 calificaciones. En este caso tenemos las variables B1 a B4, las cuales representan calificaciones individuales. Los valores de estas variables son dados por el usuario. Después tenemos una pequeña operación donde S1 es igual a la suma de las variables B1 a B4. Posteriormente, otra operación en la cual se declara que D1 es igual a S1 entre 4. Para finalizar este algoritmo, se escribe promedio y se escribe la variable D1. En el segundo ejemplo, vemos un algoritmo hecho para sacar el área de un círculo. Se definen las variables D1 y A como reales. Después se escribe dame el diámetro. Después de leer el valor D1 dado por el usuario, y con el valor de la variable D1 se hace la siguiente operación. A es igual a pi por D1 entre 2 al cuadrado. Por último, se escribe el área es y se lee la variable A. Sin más que decir, nos despedimos. Gracias por ver.